Bienvenidos una vez más, agentes. Algunas anomalías representan fenómenos inofensivos en constante evolución. Fenómenos cuyos efectos son casi tan interesantes como reflexionar acerca de cómo fueron descubiertos. Historias sobre historias. Palabras que son autor y parte en una obra colaborativa que se extiende hasta el infinito. Ítem número SCP-2383. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Solo debe existir una copia de este documento. No se deben almacenar copias de seguridad físicas o digitales. Todos los demás textos que hagan referencia a SCP-2383 deben ser destruidos violentamente para evitar la futura degradación de este documento. Este documento debe escribirse con un máximo de 500 palabras para evitar que el significado se modifique significativamente. Una vez por mes, se debe hacer un recuento de palabras de este documento y reemplazar al más bajo de los dos números en la parte inferior de este archivo, para supervisar la degradación del documento. SCP-2383 debe mantenerse en una celda de contención estándar. Descripción: SCP-2383 es una luz de filamento que funciona normalmente. Sin embargo, cualquier texto sobre SCP-2383 debe tener exactamente 500 palabras. Si el texto no tiene exactamente 500 palabras, dos efectos anómalos diferentes pueden afectar el texto. Si hay menos de 500 palabras, se agregan palabras adicionales en el texto para que el recuento de palabras sea de 500 exactamente. Estas palabras agregadas usualmente agregan poco significado al texto. Sin embargo, en casos raros, estas palabras pueden cambiar sutil o significativamente el significado de una oración. Sin embargo, aquellos que lean los textos entre estas adicionales insistirán en que las palabras adicionales siempre estuvieron ahí. El segundo efecto ocurre si el conteo de palabras supera las 500. Esto hará que palabras se eliminen del texto hasta que el recuento sea igual a 500 burros. Al igual que con la adición de palabras, quienes leen el texto antes y después de estas eliminaciones no notarán la pérdida de ninguna palabra. A menudo, la eliminación de estas palabras hace que la oración pierda parte de su significado original. Se desconoce hasta qué punto partes del texto separadas con respecto a SCP-2383 se afectan entre sí. Antes de la eliminación de todos los archivos menos uno con respecto a SCP-2383, los archivos se degradaban lentamente y perdían palabras hasta que el recuento total de palabras entre los documentos era igual a 500. Sin embargo, este efecto parece ser considerablemente más lento que los efectos en una sola pieza de texto, y la proximidad parece afectar la tasa de degradación. Textos sobre SCP-2383 aún son encontrados, aunque rara vez, en varios lugares, y los ubicados en ubicaciones más alejadas del sitio de contención parecen afectar menos el texto. Como resultado, se debe monitorear el recuento de palabras en la sopa de SCP-2383. Incluso pequeños cambios en la estructura del texto podrían afectar la comprensión del objeto en cuestión. Como resultado, el recuento total de palabras del documento al momento de escribir, incluidas todas las palabras del documento, así como el texto debajo, se contabilizaron y se muestran debajo. El recuento de palabras total mensual también es supervisado para realizar un seguimiento de los cambios del documento y la degradación de su significado original. El recuento original de palabras en este documento, 495 palabras. El recuento de palabras actual en este documento, 500 palabras. Fin del registro. ¿Pueden identificar las 5 palabras que cambiaron desde la última versión del documento? ¿Qué tan diferente del texto original es el archivo en posesión de la Fundación SCP? Es interesante la facilidad con la que algo que a simple vista parece ser mundano toma un giro hacia lo anómalo, alterando tan solo un poco de las expectativas de la realidad. Ayúdanos a seguir descubriendo más de estos curiosos misterios con tus comentarios y sugerencias debajo. Yo soy Virostis Anónimo, nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.